Bueno, la siguiente charla también es dictada por un desconocido, ¿sí? El doctor Luis Coral es químico farmacéutico y hoy por hoy creo yo que Luis es uno de los químicos farmacéuticos que en Colombia mejor manejan el tema del VIH y de la farmacología del VIH. Luis ha sido líder en muchos grupos, tengo el orgullo de que trabaje con nuestro grupo, pero no solo eso, sino tengo el orgullo de que Luis sea la persona que cuestiona toda la parte académica cuando discutimos y el orgullo de que Luis Coral, además de ser el químico que es, igual que algunas personas al día de hoy, es un gran amigo. Y le puse, hoy los temas eran perversos, ¿sí? ¿Sí? Y le puse un tema que nos va a poner a pensar mucho en por qué los medicamentos fallan, a pesar de que los pacientes nos digan y comprobemos en las encuestas que los pacientes son adherentes. Entonces, Luis, muchas gracias y el auditorio es tuyo. Le agradezco mucho, doctor Sussman, y a la asociación el haberme invitado para, no como una charla formal, sino más bien como unas inquietudes desde el punto de vista farmacéutico que nosotros creo que debemos tenerlas en cuenta en nuestro día a día. Realmente esto viene desde hace años, yo puedo decir desde hace 17 años que tengo estas dudas y hasta que por fin me puse a escudriñar un poco más. Y siempre con los maestros que son los pacientes. Cuando ellos llegan y me dicen, yo me broté, estoy tomando este medicamento, mi pareja también inició conmigo y él no se brotó. O cuando llega un paciente y me dice, y les dice también a ustedes como médicos, les dice, lo intolero el medicamento, me está cayendo muy mal, náuseas, dolor de cabeza. Y simplemente como una opción, como una estrategia le decimos al paciente, tómeselo en la tarde, cambiemos el horario. Y ese paciente llega al mes y me dice, felicitaciones, doc, me adapté a ese tratamiento. ¿Y de dónde? ¿Qué pasó? ¿Me mintió? Como que poco creo cuando al inicio tienen esas respuestas. Entonces me puse a averiguar y dije, hay una variabilidad en la respuesta terapéutica. Y cuando averiguo esto viene desde hace muchos años. Pero convivimos con esas cargas virales bajas, con esa intolerancia y con esas respuestas del paciente que me dice, yo lo tomo el medicamento hace 10 años, pero me dijeron que eso es así y esos son los efectos adversos y esos son lo que está pasando. Le digo, no, señor, eso no es normal, como ellos dicen. Un efecto adverso no es nunca normal. Y más aún ahora cuando estamos en la política de la calidad de vida del paciente. A mí no me interesa, claro que es obvio que tiene que estar indetectable en lo posible, pero ¿qué tal si está indetectable y todos los días está con diarrea? Todos los días está con insomnios, pesadillas. ¿Qué estamos haciendo con el paciente? Que algún día va a llegar hasta acá y va a decir, ya no más, no tomo más medicamento. Y así han pasado en muchas cosas. Entonces, tratemos de averiguar qué pasa. Hay muchos factores que todos ustedes los conocen. Comienzo por el de abajo, fisiológicos. La respuesta siempre es diferente en un hombre o en una mujer. Y más si es una mujer embarazada, en donde todo su vaciamiento gástrico se ha lentilizado, en donde su tránsito intestinal es mucho menor y su distribución del medicamento y de los líquidos hace que posiblemente haya un menor efecto terapéutico. Cuando nosotros modificamos esa dosis a una mujer embarazada, no he visto la primera. Pero sí,
convivimos en decir este medicamento le está fallando y muchas veces nos gastamos el genotipo y le cambiamos tratamiento. Patológicos a nivel hepático, renal o gastrointestinal van a afectarnos el metabolismo a nivel hepático, renal. ¿Sí? Interacciones. Tengamos en cuenta que el paciente VIH cuando inicia y en el transcurso de su tratamiento, todo lo que le digan que es mejor y que es para subir defensas, trata de tomarlo. Y hay interacciones las que quiera, porque es que no podemos decir que los productos naturistas o los naturales a base de plantas son inocuos. No, señor. La mayoría, el 90% de esos productos van vía P450 metabólica. O pueden inducir o pueden inhibir el tratamiento. Entonces pongámosle cuidado a esa parte. Aparte de que en el momento, ya en las anteriores charlas, hablaban de un incremento del consumo de sustancias activas. Y es que las que nombraron el doctor que presentó la charla de la Secretaría de Salud son las mínimas, porque es que ahora ya no son los poppers, ya no son las anfetaminas, no son los chepsex, sino que son drogas sintéticas que no sabemos ni conocemos qué tipo de droga es. Imagínense que llegó hasta el fentanilo, que es ya el tope. Entonces el consumo, y ellos tienen un nombre que es muy difícil grabar todos esos nombres que ellos tienen, y los consumen. Todo eso tiene interacciones, todo absolutamente. Vamos con el cumplimiento. Puse esa palabra cumplimiento porque no quise poner adherencia, porque nosotros medimos generalmente el cumplimiento. ¿Te tomas o no te tomas? Y con eso lo decretamos al paciente. ¿Te tomas o te tomas? No, no se lo tomó. Ah, bueno, ese es el problema. Pero no escudriñamos más allá. Es que la adherencia es algo muy diferente. Y la adherencia ahorita ya no se está casi hablando del término adherencia, sino de autogestión de la enfermedad, que es muy diferente. Más con los problemas, o no con los problemas, con la información que hemos recibido de un tratamiento antirretroviral prolongado y del mismo VIH, en donde va a producirse un síndrome metabólico, seguramente. Entonces tiene que haber un cambio de costumbres, un cambio de estilo de vida, y en eso debemos enfocarnos muchísimo. A pesar de que ya la ciencia ha cumplido y tenemos unos medicamentos con un mínimo de efectos adversos y una efectividad muy grande. Fármacos genéricos. Vamos a hablar un poquito de eso, de principio activos, excipientes y cambios continuos. Factores genéticos, esto es algo que me apasiona y que últimamente creo que va a ser lo del futuro. Todo lo que es genética y todo lo que son ritmos circadianos, es decir, nuestro reloj biológico. Cuando yo les dije que le cambiamos el tratamiento de la mañana a la tarde y se mejoró, ¿no será que ese reloj biológico del paciente me está diciendo es que yo estoy metabolizando más hepáticamente a otra hora que otro paciente? Y entonces, eso hay que mirarlo un poquito. Y les dejo, esto voy a dejarlos de inquietudes, de tips, para que cada cual en su consulta vaya mirando, porque esto es lo futuro. Relacionados al tratamiento, comencemos. Nosotros tenemos medicamentos vía oral, por lo tanto, lo primero que vamos a mirar es la disgregación, disolución y absorción. ¿Disgregación qué es? Que el medicamento ingresa al estómago y se separa de la capa externa que tiene la tableta. Y para que eso se separe a tiempo, hay excipientes y se puede atrasar o mejorar el efecto terapéutico. Eso mejora totalmente la absorción, pero lo más importante es la pureza y la calidad de la materia prima. ¿Por qué hablo de pureza? Porque la pureza está reglamentada en la tecnología farmacéutica de un más o menos 10% de pureza.
Y ese más o menos nos puede llevar o a inefectividad o a efectos secundarios. ¿Por qué? Porque los antirretrovirales tienen una ventana terapéutica estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy cercano el efecto tóxico al efecto terapéutico. Entonces no nos podemos mover mucho. Y de eso también depende que una variedad que tenga en la toma del medicamento un paciente o haya una pequeña interacción, se produzca efecto terapéutico mayor, se produzca efecto adverso mayor o dosis subóptimas. La vía metabólica. Conocemos que los inhibidores no nucleócidos son vía metabólica 450. Pero hay unos como la nevirapina que también tocan dos isoenzimas diferentes, no solo la CYP3A4A, sino la CYP2B26, son isoenzimas, es decir, el metabolismo en el hígado. Y pueden tener variedades. Puede ser que con un medicamento induzca o con otro inhiba, es decir, aumente concentración o disminuya. Tenemos que tener en cuenta mucho eso. Propiedades físico-químicas. Ya les hablé ahorita de la ventana terapéutica, pero es que los medicamentos cuando entran a nuestro organismo, alguien tiene que llevarlos hasta el sitio. Alguien tiene que transportarlos. Cuando se pasa de una membrana a otra internamente, el medicamento tiene que transformarse y hay sustancias internas que hacen que los transporten. Y los transportan estilo bypass, es decir, que no se vaya mucho porque me intoxica. Entonces hay que nivelarlo. Pero cuando se satura un transportador, vienen aumento de efectos adversos y vienen problemas de inefectividad. Interacciones con alimentos. Afortunadamente no hay sino efavirenz de pronto, que hay una interacción que exacerba el efecto adverso, ¿sí? El tipo de alimento realmente no hay medicamentos que los tomemos solamente en ayunas, antirretrovirales, ¿sí? Y la toma antes, con o después de alimentos es diferente totalmente. Entonces no podemos decirle al paciente, tómenselo a las 8 de la mañana y no le decimos nada. Los inhibidores de proteasa tienen que ir con alimentos porque en el hígado esos alimentos hacen inducción de las enzimas del P450, inhibición, y entonces aumentan la concentración del inhibidor de proteasa y lo hace más efectivo. Cuando nosotros nos damos esa indicación, posiblemente puede ser la causa de cargas virales bajas o una falla virológica. La adherencia, ahora sí hablemos de adherencia. Y espero que con todo el respeto, a manera de crítica constructiva, quisiera que los equipos interdisciplinarios ya cambiemos a otra forma de mirar la adherencia. No sigamos la intervención, pase por psicólogo, pase por educadora, pase por nutricionista, y cada uno actuamos. Ya en Europa ha pasado hace años ese tipo de actuación. ¿Qué están haciendo ahora? Están llegando a una consulta consensuada. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo a participar a mi paciente en la entrevista o consulta que yo tenga. Hablar, si fuera posible, ojalá, eso es un sueño, pero no se puede porque debían de estudiar cada uno su carrera, su medicina, llegar a entendernos entre los dos de qué estamos hablando y llegar a determinar qué tratamiento le sirve al paciente. Pero sí podemos llegar a nuestra manera y con un léxico bajado a ellos, decirles qué necesitamos y por qué va a ser un cambio, por qué no, qué se va a hacer. Es decir, tiene que cambiar el concepto de adherencia. Y cuando haya una falla tenemos que llegar a unos equipos que tengan una técnica estratificada. ¿Qué es eso? Esa técnica estratificada no es más de que hagamos una reunión personal con el paciente y cada uno desde nuestra acción como profesional revisamos cuál es el problema más grande que tiene el paciente. Si es un problema del entorno o psicológico, ahí
tenemos o trabajadora social o el psicólogo. Si está usando mal los medicamentos, el químico. Él trabaja más que los demás. Y de esa manera vamos a identificar realmente cuál es el problema que está llevando a dosis subóptimas el tratamiento. Hay muchas más cosas, como terapias directamente observadas, que también la estamos haciendo a nuestra manera y la hemos modificado. La misma terapia que son para tuberculosis, pero lo hacemos con espacios un poquito más prolongada. Siempre en la literatura nos ha dicho, y cuando iniciamos esto con el doctor Sussman, la literatura dice que en VIH no se puede aplicar eso. Y nosotros lo estamos logrando. Y tenemos un equipo que se llama terapia supervigilada y muy buenos resultados rescatando pacientes. Porque los estamos controlando. No hemos tenido en infectoclínicos de que le damos o le dispensamos día a día, pero sí tenemos de 8 días. Cada 8 días dispensamos y educamos y averiguamos qué pasa con el paciente. Es decir, impulsar más lo que es la adherencia. Entonces, con todo esto, pasemos a otro tema específico, que son los genéricos. Le coloqué ahí llamado genéricos, porque realmente un genérico no hay en Colombia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que no hay? Lo que nosotros tenemos la mayoría son copias, no genéricos, porque genéricos se necesita para cada lote pruebas de biodisponibilidad y que me garanticen que ese medicamento es intercambiable. Es decir, que tenga la misma materia prima y que me garantice que la biodisponibilidad sea idéntica al innovador. Y eso no lo hay porque solamente se reúne papeles, se reúne certificados de la fecha que fue producido ese lote en la India o en Argentina o donde sea, y con eso nos respaldamos que es un genérico. ¿Y por qué hablo de esto? Por la pureza de la materia prima. Entonces viene una materia prima de Argentina o de Centroamérica o de Estados Unidos y es diferente cada materia prima en su pureza. Y los químicos farmacéuticos sabemos que para producir un lote tenemos que conocer qué calidad tiene una materia prima. Entonces pueden ir más o menos excipientes, un tipo de excipiente u otro tipo de excipiente que me garantice que se disuelva, que se disgregue el medicamento. ¿Esto me está dando? No sabemos. Y son multiorigen, como les dije. Entonces la materia prima, ¿qué nos va a afectar? El coeficiente de afinidad que vaya a la enzima. ¿Y qué es el coeficiente de actividad? No es nada más que haya una compatibilidad entre el medicamento y la enzima que vamos a inhibir. Si no se inhibe perfectamente, se desvía el efecto. Y entonces vienen dosis subóptimas y mutaciones. Eso puede pasar. No lo han hecho. No hay estudios comparando porque eso es muy costoso. Porque si ellos hacen estudios, entonces el precio ya no es el precio que nos están dando, sino el precio aumenta. Entonces estamos jugando al precio frente a la salud del paciente. Excipientes. Como ya les comenté, los excipientes son todos los que modifican el medicamento para que llegue a donde tiene que llegar. ¿Sí? Y aquí es cuando vemos los problemas de adaptabilidad y tolerabilidad al inicio del tratamiento. Por los excipientes. Es que la lactosa de la India no es la misma la lactosa de Colombia. Y si se me va un poco de concentración más de lactosa, entonces tengo pacientes que deben de tener intolerancia a la lactosa y los primeros días me da diarrea y no sabemos de dónde viene. Y cuando le cambian una marca de genérico a otro, sucede eso. Y tienen que pasar por 10, 15 días, un mes de otra vez volver a tolerar el medicamento. Y ahí es cuando vienen y dicen, yo me lo tomo un día, otro día no, un día sí, un día no. Pero no nos informan. Y entonces llegamos nosotros, decimos, falla virológica, venga un genotipo, venga todo lo que sea y el costo se aumenta. ¿A dónde estamos? Entonces, esto es en excipientes tengo un ejemplo. Por ejemplo, en el darunavir de marca,
Los excipientes que figuran en el registro sanitario, dentro de ellos está un excipiente que se llama crospovidona. La crospovidona sirve para también disgregar muy bien el fármaco, pero tiene una propiedad lindísima, que también es antidiarreico. Entonces, cuando usted toma ese medicamento de marca con ritonavir, no le da diarrea y lo acepta perfectamente el paciente. Si me voy a un genérico, eso no lleva porque es muy costoso. Entonces, el primer mes tiene que aguantar el paciente diarrea. La absorción se ha dañado, la efectividad se ha dañado. Y algo terrible que pasa en nuestro país es de que la rotación permanente de los genéricos. Entonces, yo me digo, pongo el caso de un tenofovir, entricitabina, comenzó a aumentar creatinina desde hace 6 meses. Pero hace 6 meses le cambiaron 2 veces la marca. El reporte de efecto adverso a farmacovigilancia al INVIMA, ¿a quién se lo achaco? ¿Al uno o al otro? ¿Quién fue el que me aumentó la creatinina y me puso en ese efecto adverso? Es decir, se desvirtúa totalmente la farmacovigilancia. Eso debemos de tener en nuestra cabeza cuando un paciente me está fallando. Esto sí es un gusto que me he metido en estos últimos tiempos y es la cronofarmacología. Estuve preguntando, ¿cuánto? Ahí, gracias, ya le acelero un poquito. La cronofarmacología tiene que ver con el reloj biológico. ¿Y el reloj biológico qué es? Simplemente que está dirigido por lo blanco, lo negro o por la luz y la oscuridad. E incide en las concentraciones de melatonina o no, y entonces nosotros dormimos más o dormimos menos. En el VIH ya hay 5 estudios que nos están diciendo que el mismo VIH ha cambiado el reloj biológico de los pacientes. En VIH, ¿qué quiere decir eso? Que ya no duermen a esa hora bien, sino que duermen corrido. Y ustedes todos, los pacientes nos dicen, me siento cansado. Todo el día siento sueño, doctor, pero es que no, ese no es efecto adverso del medicamento. ¿Qué está pasando? Les dejo la inquietud, ¿sí? Pero hay otros temas más bonitos. La cronofarmacocinética, es decir, que cambia la farmacocinética, es decir, la liberación, la absorción, el metabolismo y la excreción, dependiendo la hora. Entonces, puede cambiar la vida media y la curva, la curva de disponibilidad. Y entonces viene un diferente secreción gastrointestinal, sanguíneo, hepático, renal, filtración glomerular, todo se afecta, es decir, se afecta todo el proceso farmacocinético. Y el proceso de P450 a nivel del hígado y las N-acetiltransferasas que tienen que ver con que un paciente sea metabolizador lento o rápido. Si es metabolizador lento, entonces me va a aumentar la concentración del fármaco a determinada hora y me va a producir efecto adverso. O de lo contrario, me va a colocar dosis subóptimas. Eso no será el caso de cargas virales bajas. La cronoergia, que es la respuesta del organismo. Un ejemplo, más bien para que lo entiendan, la aspirina se está prescribiendo y se está recomendando en la noche. ¿Por qué? Porque es que por la noche tiene un efecto tardío e inactiva el funcionamiento de las plaquetas en la noche para que en las mañanas, desde entre 6 y 10 de la mañana, no sufra un evento cardiovascular, porque a esas horas es donde más porcentaje de eventos cardiovasculares hay. Entonces nos dicen eso y ya la FDA aprobó el enalapril en la noche con la misma metodología, que se prolongue más. Es decir, están actuando con reloj biológico. ¿Será que en los antiretrovirales no podemos llegar algún día a eso? ¿Cierto? La cronotoxicidad y la cronoterapia vienen igual.
¿Por qué le mandan la atorvastatina por la noche a las 6 de la tarde? Porque el metabolismo de las grasas es a esa hora. Bueno, pensemos en eso. Y finalmente la farmacogenética. ¿Qué es la farmacogenética? Simplemente que cada organismo tenemos por allá nuestros polimorfismos y nuestras diferencias que nos hacen diferente con la demás gente. Entonces eso va a traer consecuencias, es decir, va a cambiar, a sustituir nucleótidos en el ADN y todo eso se cambia y puede llegar a darnos variaciones en las sustancias que nos transportan los medicamentos o que nos metabolizan. Entonces, ¿a qué cambian? Al metabolismo hepático lo cambian. Cambian los transportadores y la unión a la glicoproteína y todas las proteínas que transportan. Y también sensibilidad genética, como por ejemplo los haploproteínas son las responsables del aumento de colesterol, triglicéridos en el ritonavir. Y por eso hoy hablaba con la doctora Sandra Valderrama y vamos a tener un conversatorio al respecto de la charla tan bonita que nos dio sobre problemas cardiovasculares y todo lo que puede suceder. Y todo esto se sucede y hay estudios ya en donde me dice, Fabiren, si tengo una mutación en el alelo número tal, del CYP3A4, posible efecto del aumento de la concentración plasmática. Y ahí me da la explicación que a un paciente sí le da mareo y a otro no le da mareo. Y así para todos, mire, para el tenofovir, el polimorfismo en este metabolizador ABCC, ¿sí? que modifica las proteínas transportadoras de las células de los tubos proximales renales y me puede producir mayor riesgo de nefrotoxicidad. Y así para todos, para el atazanavir, lo que es la UGTA 1A1, asociado al aumento del riesgo de hiperbilirrubinemia. Unos pacientes se ponen amarillos, otros no. Y así, para el raltegravir, también existe, aunque en menor grado, y así también para el dolutegravir. Todavía del victegravir no encontré realmente las mutaciones, pero son muy similares. Todavía no se han mirado grandes aumentos de concentraciones o que esté afectando la efectividad. Los resultados todavía son muy débiles y hay que seguir trabajando en esto, pero esa es la inquietud que dejo yo hoy. Y ese va a ser el futuro de una prescripción individualizada. Si yo llego al paciente y le tomamos una muestra y determinamos que tiene una variación genética, a usted no puede tomar atazanavir, a usted no puede tomar dolutegravir. A eso vamos a llegar. Estamos un poquito lejos, pero no creo, la ciencia está caminando muy rápido, ¿sí? Y así hay polimorfismos para todos los demás medicamentos que también trabajamos en VIH. Así que, conclusión, conozcamos bien primero a nuestro paciente. Y si conocemos bien a nuestro paciente, entonces el grupo interdisciplinario, que muchos estamos aquí, sí somos muy útiles en esto. Porque si identifico un problema psicológico, no estoy pensando que el paciente me está dejando el tratamiento porque falló el efavirenz, sino por ese problema psicológico. Ese es el ejemplo. El descubrimiento de nuevas dianas estratégicas terapéuticas como herramientas genómicas es un área de enorme interés. Y todos los estudios ya están incluyendo los factores genéticos. Y finalmente la cronofarmacología es una estrategia naciente en VIH. Documentemos esas situaciones. Nosotros podemos tomar una estadística y decir, mire lo que me pasó con este paciente cuando le cambié la hora. Anotémoslo ahí. Y de los 2,000, 3,000 pacientes que manejamos, ya tenemos algo que mostrar o que nos da por lo menos una alerta. Nos dice, esto está pasando con los medicamentos, con los antirretrovirales. Espero que les haya dejado y sembrado alguna inquietud en esto. Solamente tengan en cuenta que los medicamentos pueden ser extraordinarias herramientas para ayudar y restaurar la salud y prevenir la enfermedad, pero a la vez también pueden ser causa de importantes degeneración de otras patologías. Y lo vemos todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias
doctor Coral, yo creo que el mensaje es claro. Cada vez que tengamos una falla hay que evaluar el paciente, hay que evaluar y no, digamos, castigar y señalar al paciente como de pronto lo hacemos. Es que usted no se toma los medicamentos, es que no me diga mentiras. Es que yo creo que el tema va más allá y el tema va en este enfoque inter y transdisciplinario que debemos tener con nuestros pacientes.